y las regulaciones de los países desarrollados y se dispersa entre la especulación financiera y las deslocalizaciones, como se denomina al traslado de la producción hacia los bajos salarios y las menores exigencias y mayores ventajas de todo tipo que ofrecen los países subdesarrollados. Pero fíjense ustedes lo que ocurre con esto de las deslocalizaciones. Hace menos de 2 décadas, en la frontera entre México y Estados Unidos, las maquilas crearon centenares de miles de puestos de trabajo, con salarios naturalmente muchísimo más bajos que los del lado gringo de la frontera. Hoy, una parte muy considerable de esos puestos de trabajo, probablemente más de la mitad, ha huido hacia la China, donde los salarios son más bajos que en México. De modo que este momento del modo de producción capitalista provoca además un fenómeno nuevo, el aumento de las desigualdades en los países desarrollados, revirtiendo así la tendencia hacia mayores niveles de igualdad que se dio en esos países durante más de medio siglo. Esto es conocido, muy conocido, pero citaré un ejemplo reciente y extremadamente significativo. Olaf Scholz, ministro de Trabajo de Alemania, dio a conocer en mayo este mes un documento oficial en el que señala el aumento simultáneo en Alemania de la pobreza y de la riqueza. El 13% de los alemanes, ciudadanos de una de las economías más eficientes y organizadas del planeta y de uno de los estados de bienestar ejemplares, vive hoy bajo el nivel de pobreza, mientras otro 13% no es considerado pobre porque recibe asistencia del Estado. Las deslocalizaciones de las que hablábamos antes son, entre otros factores, la causa del desempleo estructural y de la caída de la participación de los trabajadores en el ingreso nacional en los países desarrollados. Pero el otro fenómeno nuevo que presenta la crisis actual capitalista es que esas empresas que viajan a los países subdesarrollados ya no producen allí como antaño beneficios sociales en forma de mejores salarios y un aumento general del nivel de las condiciones de vida, aunque por supuesto tienen mucha incidencia en el espectacular crecimiento económico, en las cifras macro de muchos de esos países. Por el contrario, ahora esas empresas altamente competitivas suelen destruir, al instalarse en los países subdesarrollados, sectores enteros de la producción industrial y de los servicios locales, replicando así a corto o mediano plazo la concentración de riqueza y el aumento de la pobreza que se observa en los países desarrollados. En mi país, la República Argentina, que durante la década de 1990 y desde bastante antes, desde la dictadura militar en 1976, abrió de par en par sus puertas al capitalismo transnacional, siguiendo al pie de la letra las instrucciones del Consenso de Washington, del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, es quizá el mejor ejemplo de lo que estoy tratando de decir. En pocos años, la República Argentina pasó de ser el país más igualitario de América Latina a ser uno de los más desiguales. Lo que estoy tratando de decir, en definitiva, es que los países subdesarrollados que hoy se benefician con el arribo de inversiones y empresas y el aumento del precio de sus materias primas, no deben confiar demasiado en que la situación vaya a prolongarse y mucho menos en que este ciclo vaya a concluir en su propio desarrollo. En pocos años más, las deslocalizaciones habrán agotado los salarios más bajos del último confín del planeta y la puja entre la tasa de ganancia capitalista y el precio del trabajo se hará planetaria y permanente. Las tasas de marginalidad continuarán aumentando, con la consiguiente situación de conflicto permanente e ingobernabilidad. Ya tenemos ahora mismo un atisbo de eso con las revueltas del hambre en muchos países
a causa del aumento del precio de los alimentos. Los problemas derivados de la inmigración masiva es otro de los datos de la realidad. El capitalismo está en fase de morderse su propia cola. Y aquí debo aclararles que no estoy pronosticando, como la izquierda supo hacer durante muchos años, el final inminente del modo de producción capitalista para ser suplantado automáticamente por el socialismo. De ninguna manera. Lo que estoy diciendo es que se trata simplemente de una crisis probablemente definitiva, terminal del modo de producción capitalista. ¿Qué va a pasar luego? Ya lo veremos. No está dado de ninguna manera que el capitalismo vaya a ser suplantado automáticamente por el socialismo, sino que será una tarea de todos nosotros. El segundo error de evaluación que creo que se comete, que cometen todas las opciones políticas que en medio de la crisis asoman en todo el mundo a esto, es la evaluación del estado en que se encuentran las instituciones, y no solo las del Estado, sino las del conjunto de la sociedad. A mi juicio, no se percibe con exactitud el grado de mafistización y el grado de corrupción que va desde las más altas instituciones del Estado hasta las organizaciones sociales o privadas de entretenimiento, como por ejemplo el deporte, por no hablar del sistema financiero. Por otro lado, ya se hablará en algún momento aquí, la concentración empresaria y tecnológica de los medios de comunicación y su alcance planetario en tiempo real han cambiado enormemente las condiciones en que se desarrolla la política y el contacto de los dirigentes con la sociedad. Me están obligando a acordar, de modo que si en algún momento no soy muy coherente, ustedes sabrán disculparme, pero tengo que ir atravesando mi propio texto. Los gobiernos latinoamericanos que están tratando de cambiar las cosas en nuestra región, desde la Venezuela de Hugo Chávez hasta la Argentina de Cristina Fernández, se instalan en las instituciones del Estado con una suerte de convicción, la convicción de que basta llegar a las instituciones del Estado para controlarlas y ponerlas a disposición de los cambios que ellos quieren hacer. Pero a poco se encuentran con que la burocracia no les responde, que está trufada de capas geológicas de favoritos de todos los gobiernos anteriores, democráticos o no, y que ha devenido un magma de intereses de sector, ineficacia y corrupción que ya no obedece a autoridad o lógica institucional alguna, sino a una especie de funcionamiento interior propio. La policía controla el delito en su provecho y en el de los caudillos políticos y magistrados barriales, municipales y provinciales. Los gobernadores e intendentes trabajan con la policía y los especuladores locales con las mafias barriales. La burocracia, la legislatura, los partidos políticos, los sindicatos, la justicia han devenido un conglomerado de intereses que ha perdido toda relación con la función original que a cada uno se le atribuye desde el Estado. Todo esto, por supuesto, es el resultado de la economía capitalista posliberal, dominada por la especulación financiera y su irresistible impulso ilegal. En fin, tengo acá varias páginas más que pensaba leerles antes de que juntáramos las dos reuniones y se nos acortara el tiempo, pero trataré de resumir. En este momento, las opciones que se presentan a los gobiernos populares en esta región, insisto, desde la Venezuela de Hugo Chávez, pasando por la Bolivia de Evo Morales, el Ecuador de Rafael